En el anterior video veíamos cómo construir una tabla de 2x2 y qué significa lo que va en cada celda. Decíamos que cuando un paciente que está enfermo da positivo en el test, lo llamamos verdadero positivo. Que cuando un paciente que está sano da negativo en el test, lo denominamos verdadero negativo. Por otro lado, si es que un paciente está sano pero aún así da positivo en el test, lo denominábamos falso positivo. Y si es que un paciente, a pesar de estar enfermo, daba negativo en el test, lo denominábamos un falso negativo. Ahora, para adentrarnos en los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, tenemos que tomar en cuenta que todas estas son la probabilidad de que un evento ocurra en un universo. Los eventos de los universos cambian para cada una de estas variables, ¿sí? Hablando de la sensibilidad, toma en cuenta a este universo, al universo de pacientes que tienen la condición o al universo de pacientes que están enfermos. La sensibilidad es la probabilidad que dentro de este universo de pacientes enfermos, algunos de ellos tengan un test positivo. La probabilidad de tener un test positivo estando enfermos, ¿sí? En notación de probabilidad sería la probabilidad de que el test salga positivo entre aquellos que están enfermos, ¿sí? O, visto desde otra manera, la proporción de verdaderos positivos dividido para la sumatoria de verdaderos positivos más falsos negativos, ¿no es cierto? La proporción de verdaderos positivos entre todos los enfermos. Es de la final decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Vamos a pasar esto acá. Entonces la proporción de tener un test positivo, la probabilidad, perdón, de tener un test positivo entre aquellos que están enfermos. O los verdaderos positivos divididos para la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. Bueno, ahora la especificidad. La especificidad toma en cuenta a otro universo. El universo que le importa o que le implica el cálculo de la especificidad es de este universo de acá. El universo de todos los pacientes sanos. Y es la probabilidad de que dentro de este grupo de pacientes sanos algunos tengan un test negativo. El chance de que de todos los pacientes sanos algunos salgan negativos en el test. Entonces, en notación de probabilidad, es la probabilidad de que un paciente dé negativo en el test entre todos los pacientes que están sanos, o los verdaderos negativos divididos para la sumatoria de todos los sanos, para la sumatoria de verdaderos negativos más falsos positivos. De igual manera vamos a traer esto hacia acá. La probabilidad de que un test dé negativo entre todos los pacientes sanos, o los verdaderos negativos dividido para la suma de verdaderos negativos más falsos positivos. En cuanto al valor predictivo positivo, ahora, para el valor predictivo positivo, el universo son todos los pacientes con test positivo. Ahora es la fila en lugar de la columna. Y es la probabilidad de que entre todos los pacientes que tenían el test positivo, algunos estén enfermos. O sea, el chance de que si es que un paciente tiene el test positivo, esté enfermo. Notación de probabilidad es la probabilidad de que un paciente esté enfermo entre todo el universo de pacientes que dan positivos para el test, o los verdaderos positivos divididos para todos los pacientes positivos en el test, o sea, para verdaderos positivos más falsos positivos. Nuevamente pasamos esto acá. Valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente esté enfermo si es que el test salió positivo,
o los verdaderos positivos divididos para todos los positivos, para verdaderos positivos más falsos positivos. Finalmente, en cuanto al valor predictivo negativo, el valor predictivo negativo, como se imaginarán, toma como universo al grupo de pacientes que tienen el test negativo y habla de la proporción o la probabilidad de que entre todos estos un paciente realmente esté sano. ¿Sí? Entonces es la probabilidad de que entre todos los que dieron negativos un paciente esté sano. La probabilidad de que el paciente de hecho esté sano, o sea, no tenga la condición, dado el hecho de que el test haya salido negativo. O la proporción de verdaderos negativos dividido para todos los que dieron negativo en el test, tanto los verdaderos negativos como los falsos negativos. Reforzamos esto escribiéndolo una vez más. Valor predictivo negativo es la proporción de pacientes, o la probabilidad, perdón, de pacientes, de que un paciente esté sano entre todos los pacientes que dan negativos para el test, o la proporción de verdaderos negativos entre todo el grupo de pacientes negativos para el test. Verdaderos negativos más falsos negativos. Hay algunas cosas importantes aquí. La sensibilidad y la especificidad parecerían un poco menos útiles en la práctica clínica, porque yo lo que quiero saber es qué chance hay de que un paciente esté enfermo si es que el test me da positivo. No qué chance habría de que el test salga positivo o negativo si es que el paciente está enfermo o sano. Se podría decir que la sensibilidad y la especificidad nos sirven para que una vez que conozcamos, que sepamos por otro medio que los pacientes están sanos o están enfermos, saber qué probabilidad habría de que el test haya salido positivo o negativo. Es decir, sirve más para estudios en los que estoy validando una prueba diagnóstica, pero no sirve tanto en la práctica clínica. Los valores predictivos, por el contrario, van en el mismo sentido en el que va el razonamiento clínico, es decir, aplico un test, una maniobra o investigo un signo o un síntoma. Si es que el síntoma está presente o si es que el test me da positivo, ¿qué probabilidad hay de que el paciente realmente esté enfermo? O si es que el signo está ausente o el examen de laboratorio me sale normal o negativo, ¿qué probabilidad hay de que realmente el paciente esté sano? Entonces los valores predictivos son un poco más coherentes con la práctica clínica. Ahora bien, hay otra diferencia importante. Como veremos en otros videos, la sensibilidad y la especificidad son parámetros que son intrínsecos del test, es decir, no deberían cambiar. Si es que el test es de la misma calidad y es aplicado de la misma manera en diferentes poblaciones, la sensibilidad y la especificidad deberían ser las mismas. Por el contrario, los valores predictivos positivo y negativo se van a alterar. Un valor predictivo positivo o negativo va a cambiar su valor en relación con la población en la que le apliquemos. En otras palabras, la prevalencia, que también se puede denominar como probabilidad pretest de que exista una condición, va a alterar cómo sale el valor del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo. Luego veremos esto con ejemplos, pero es importante enfatizar esto. Tanto la sensibilidad como la especificidad son intrínsecos al test y son no modificables, si es que el estudio es siempre de la misma calidad, pero el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo sí se van a modificar en función de la prevalencia de la enfermedad que estoy estudiando en mi población. Luego vamos a seguir con esto en otros videos.